El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La segunda venida de Cristo en gloria. Vamos a tomar como base Apocalipsis capítulo 19 y vamos a leer los versos 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El verso 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Necesitamos orar. Dios, el autor de esta palabra, Él es el que nos puede guiar y nos puede hacer sensibles para que esta palabra se escriba en nuestro corazón. El Espíritu Santo está anhelando escribirla en nuestro corazón. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos, Señor, que la exposición de tu palabra alumbre el entendimiento. Y no solamente nos alumbre, sino que nos haga tomar decisiones certeras. Decisiones que nos hagan actuar sabiendo que estamos viviendo días finales, que este mundo está llegando a su final, que las señales se han cumplido y solo es cuestión de tiempo para que se manifieste el Señor Jesucristo. Padre, gracias por los oídos atentos. Sensibiliza los corazones, Señor. En este tiempo de tanta insensibilidad, sensibiliza, Señor, nuestros corazones y ayúdanos a estar preparados para cuando llegue ese gran día en que tú te llevarás a tu iglesia y después vendrás con nosotros, tu iglesia. Gracias una vez más por la iluminación por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La venida de Cristo en gloria. Esta es una profecía tan poderosa, tan grande, que hace parte de la cristología y es el centro, junto con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo para salvación de los que creen en Él, hace parte del tema central de la Biblia. Entonces, no podemos separarlo, porque con la segunda venida de Cristo en gloria, se va a completar la redención otorgada por el Señor Jesucristo mediante su sacrificio en la cruz del Calvario allá en Jerusalén. Entonces, esta es una profecía que tiene más de 3.500 años. La estamos esperando. Desde antes de nosotros nacer ya se estaba predicando. Hablamos del hecho de que el Señor ha sido anunciado en su venida. Los profetas hablaron de la venida del Señor en dos formas. En ese entonces los profetas no entendían con claridad lo que el Señor estaba diciendo con respecto a la venida poderosa en gloria del Señor Jesucristo. Hoy ya tenemos un poquito más de entendimiento, pero tenemos que realmente admirar a los profetas que fueron usados para dar esta palabra, porque el Señor les habló de dos venidas en una. Usted va a darse cuenta que en muchas de las escrituras de los profetas se habla de señales
de la primera venida en la que Él nace como un niño indefenso y muere en la cruz, resucita y asciende. Y después habla de la segunda venida en gloria, en la que el Señor viene con poder majestuoso, como todo un guerrero, un militar. Eso causó en los profetas muchas inquietudes, muchas preguntas, porque ellos, por ejemplo, no sabían si era el mismo personaje. Hoy sabemos que era el mismo. No sabían por qué lo veían crucificado o por lo menos flagelado, porque la cruz estaba oculta. La cruz hacía parte de ese misterio oculto, escondido, para que los hombres pudieran llevar a cabo este sacrificio que hoy nos salva a los que creemos en Jesús como Señor y Salvador. Pero después lo veían reinando y lo veían con poder majestuoso, como un rey temible, sobre todo para aquellos que eran o que son impíos, que no aceptan su reinado. Entonces esto produjo muchas incógnitas, muchas preguntas, y ellos le preguntaban al Señor. ¿Y cuál era la respuesta del Señor? Ustedes no tienen por qué saber los detalles. Usted anuncie, sepa que sí viene, usted cumpla con anunciar. Eso nos lo dice, nos lo aclara el profeta, el apóstol Pedro, allá en la primera carta, donde él dice que los profetas indagaron, diligentemente investigaron acerca de la salvación, porque ellos no podían entender cómo era que en ocasiones lo veían sufriendo y en ocasiones lo veían reinando en gloria. Pero ya hoy, gracias a la misericordia del Señor, tenemos un poquito aclarado el cuadro. ¿En qué sentido lo tenemos aclarado? Solamente en el hecho de que no es una sola venida, son dos. Observe eso. La primera, en la que Él nace como un niño indefenso, de María y su padre adoptivo, José. La encarnación es otro misterio escondido en el antiguo pacto, pero que ya sale a la luz el plan redentor con ciertos detalles. No todo está completamente revelado, pero lo que está revelado mediante la oración, mediante la misericordia de Dios que por su Espíritu Santo nos ilumina, eso lo podemos entender hasta cierta medida. Siempre hay más por estudiar, siempre hay más por investigar. Después de esa venida, que no es una venida en gloria, sino una venida en humildad, en mansedumbre, entonces viene ahora sí esa segunda venida, en la que el primero viene por su iglesia y venimos con él. Una venida en la que todo ojo le verá. Entonces, miremos la descripción que nos da aquí el mismo Espíritu Santo a través de esta palabra en Apocalipsis 19 del 11 al 14. Dice en esta descripción que el Señor en su segunda venida viene en un caballo blanco. Así es, viene en un caballo blanco. Dice, entonces vi el cielo abierto, y del cielo, observe usted que el pasaje dice así, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Un caballo blanco. El caballo es un animal muy distinto del burrito en el que Jesús entró en Jerusalén, como él mismo dijo, manso y humilde. Es muy distinto. No podemos imaginarnos un ejército de personas, de soldados montados en burritos. Los burritos son más pequeños, caminan más despacio, son como más dados para el trabajo, no para la guerra. En cambio, sí vemos ejércitos conformados por soldados cabalgando en caballos de todos los colores, caballos blancos, negros, color café o rojo. Estos sí son óptimos para la batalla, el caballo. Hay incluso toda una poesía en el libro de Job, el patriarca, acerca de la maravilla del caballo en la batalla.
Entonces, el Señor primero vino y se presentó ante su pueblo montado sobre un pollino, sobre el cual nadie había montado antes. Ahora Él viene, se sienta en el pollino y entra en Jerusalén. Eso estaba profetizado así en Zacarías, capítulo 9, verso 9. Y se cumplió, y lo dice el evangelista Mateo, lo dice Marcos, lo dice Lucas. Dice también el evangelista Juan, también lo menciona. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Mire esas palabras. Manso, manso de mansedumbre, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Cuál era el mensaje? Él viene a ti en son de paz. Viene a ti para hablarte de la paz. Viene humilde. Esa expresión manso y humilde quiere decir que en el momento en que Jesús llegara, iban a poder hacer con Él lo que quisieran. Y Él lo iba a permitir. Porque es que hablar de mansedumbre y de humildad son temas muy grandes. Hay gente que dice, yo no puedo con eso. No puedo. Porque es que, mire todo lo que hicieron con Jesús. Y Él llegó como manso y humilde. Lo crucificaron, lo escupieron, lo azotaron. Y Él lo permitió. Porque llegó en ese estado de mansedumbre y humildad. No hay ser más humilde que Dios en todo el universo. Y es Dios. Observe lo que hemos dicho. El ser más humilde de toda la creación, de todo el universo, es Dios. Él es muy grande y aún así nos escucha a nosotros tan pequeños. Sin embargo, fíjese usted que el Señor viene y dice, manso y humilde, sentado sobre una asna. O sea, como un príncipe, como alguien que viene deseando sentarse, a hablar, a compartir. Pero ahora no es así. El Señor ahora vendrá sobre un caballo blanco. ¿Por qué un caballo? Porque como ya lo hemos dicho, el caballo viene simbolizando que viene a la guerra. Él no viene para traer la paz, vamos a ver cómo hacemos, vamos a dialogar. No. Él viene a hacer la guerra. Viene a declarar la guerra a los enemigos que se han levantado y se van a reunir en contra de Él. El hecho de que sea un caballo blanco, claro que es un caballo blanco, porque es que el Señor es el príncipe de paz. Y para Él establecer su reino de paz y de justicia, primero tiene que establecer ese tiempo de guerra contra el enemigo, que yo creo que eso en un solo día, todos los enemigos, en un soplo, como dice el texto bíblico, en un soplo, el Señor eliminará a todos sus enemigos. Esa es la primera descripción. Recordemos que en el capítulo 6 de Apocalipsis se nos habla acerca del anticristo. Y la palabra de Dios nos dice que el anticristo también vendrá montado sobre un caballo blanco. Entendamos algo. Esta figura retórica, esto sí es una figura retórica, nos está hablando de que este ser que viene de las tinieblas, viene en un caballo blanco no para traer la paz, viene para destruir, viene para hacer la guerra, viene para subyugar y no es una paz real, es una paz ficticia. Solamente durará un tiempo pequeño. Algunos expertos en escatología dicen que posiblemente sean los primeros 3 años y medio. Esos primeros 3 años y medio, de los 7 que están profetizados, van a ser de una aparente paz mundial. Así que imagínense. Por eso es que dice el apóstol Pablo, cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces destrucción repentina. Dice además
que tiene un nombre. Aquí hay varias formas de reconocer al Señor. Dice, se llama fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Él no miente, no engaña, como el anticristo. El anticristo viene cabalgando un caballo blanco para poder engañar. Fíjese que después, en el mismo texto se nos dice que el caballo es rojo. Pasa de ser un caballo blanco a ser un caballo rojo. Y el rojo ya usted sabe lo que significa. Significa guerra. Verdadero. Porque es que el primer anticristo es el falso. Es el anticristo. Él no es el verdadero Cristo. El verdadero Cristo es este. Por eso es que se llama fiel y verdadero. Él es la verdad. Él es la vida. También dice aquí que su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es la forma de referirse a Jesucristo. La persona que más nos habló acerca de esta forma de identificarlo es el apóstol Juan. Así que Juan, cuando ve la visión, él se da cuenta. Sí, este es el Verbo. De alguna forma él se da cuenta, este es, y lo identifica. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice: en principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y Dios era el Verbo. Ya de allí en adelante sigue hablando, y nuevamente habla de que ese Verbo se hizo carne. Entonces, es evidente que el Verbo es Jesucristo. El Verbo de Dios, la palabra de Dios, el Logos de Dios, es Jesucristo. Hay otra forma y está en el verso 16 del mismo capítulo 19 de Apocalipsis. Se identifica como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que en su vestido y por el lado del muslo tiene un escrito. Alguien por ahí dijo que era que el Señor venía con las piernas destapadas y en el muslo tenía un tatuaje. ¡Ay, Dios! Y el tatuaje decía Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted se puede imaginar semejante atrocidad? Mire lo que dice el texto. En su vestido, en su vestidura, exactamente en la parte de aquí, debajo de la cadera, el muslo, dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que leer bien el texto bíblico y también ir incluso al texto original, o sea, al idioma original, porque los textos originales hoy no existen. Tenemos copias, miles de copias. Entonces, esas miles de copias que han sido escritas en el idioma original nos van a dar un poco más de luz. Es el vestido de Jesús. En la parte inferior, en lo que conocemos como las faldas, donde dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y Juan lo vio así. Esta es una forma de identificar con toda certeza. Estamos hablando acerca de Jesucristo, el fiel y verdadero, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está bien identificado y damos gracias al Señor, porque esto nosotros lo veremos. Si quieres ser parte de la segunda venida de Cristo en gloria, tienes que aceptarle en tu corazón. Tienes que reconocerle hoy como el Rey de tu corazón y el Señor de tu vida, para que puedas venir con Él ese día. De lo contrario, te tocará verlo desde el Hades o desde la tierra, pero no para gozarte, sino para lamentar. Por eso es el llamado a recibir a Jesucristo. Dice también la palabra de Dios que tiene coronas. Muy bien, el anticristo, descrito en el capítulo 6, también tiene una corona. Una especie de corona, porque no es propiamente una corona, pero entendamos que es una corona. El anticristo es un ser
que en el islamismo se conoce como el Mahdi. Y ese ser que describen allá vestido de blanco, en caballo blanco, con un arco en la mano, etc., tiene una corona. Pero no es propiamente una corona, sino como una especie de turbante blanco, con una especie de línea dorada, una diadema dorada, pero encima de un turbante blanco. Así que usted allí puede ir armando el rompecabezas, atando cabos y dándose cuenta quién es el anticristo. Dios nos permita, no nos permita, mejor dicho, sería conocer a ese ser maligno. Pero si nos toca conocerlo, hay que identificarlo. Identificarlo. Entonces, el Señor no solo viene con una corona, viene con muchas coronas. Dice Apocalipsis 19:12 que había en su cabeza muchas coronas. No viene como cordero, ahora viene como león. En el capítulo 5 de Apocalipsis, Juan llora porque no hay quien desate los sellos del rollo que está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Pero uno de los ancianos le dice: no llores, mira, aquí está el león de la tribu de Judá. Él vio a un cordero, pero el anciano le muestra a un león. Porque es que ambos símbolos son de Jesucristo. La primera vez él vino como cordero. Por eso era que Juan el Bautista, después que lo bautizó, cuando Jesús pasaba por allí, por lo menos 3 veces lo hizo. Él decía: ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese que Juan Bautista, el hijo de Zacarías y Elizabeth, él no dijo: ahí va el león de la tribu de Judá. No, él decía: ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora lo vemos como el león de la tribu de Judá. Eso está descrito en Apocalipsis capítulo 5. También dice la Biblia, allí mismo en Apocalipsis 19:15, que de su boca sale una espada aguda. A ver, entendamos que este es un lenguaje retórico. Sin embargo, lo que Juan está describiendo es lo que sus ojos vieron. Así que, ¿qué fue lo que Juan vio? Vio que de la boca de quien venía montado en el caballo blanco salía una espada. Y dice aquí que esta espada es para herir a las naciones enemigas. Y ahorita vamos a mirar cómo el Señor va a destruir a todas esas naciones enemigas. Después de vencer, este detalle vale la pena mencionarlo aquí. Cuando el Señor venga y destruya a todos los enemigos de su pueblo, dice que Él se sentará en su trono de gloria. Ese pasaje me gustaría leerlo, está aquí en Mateo 24:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, aquí viene la partecita. El Señor aparece y después que aparezca, cuando ya Él descienda aquí en el Monte de los Olivos, dice: entonces se sentará en su trono de gloria, aquí en la tierra. Damos gracias al Señor por permitirnos ver estas cosas que van a suceder. Todavía no han sucedido, pero van a suceder porque están profetizadas. Y el Señor es veraz. De la misma forma, lo que el Señor ha prometido a cada uno lo cumplirá. Pero hay una condición: creer y obedecer. Estas palabras para muchas personas serán bonitas, pero no tienen la fe para creer que se van a cumplir tal como están aquí. Le invito a tomar conciencia y decidir creer en el Señor. Cuando la persona comienza a cuestionar y comienza a hacerse preguntas, pero ¿cómo va a ser posible? Está poniendo en tela de duda el poder de Dios. Está poniendo en tela de dudas el hecho de que Dios es rey y tiene el control de toda la situación. No cree porque tiene una visión de un Dios muy pequeño. Para Dios nada es imposible. De pronto, cuando usted ve las noticias
y usted se da cuenta de cómo está la ciudad de Jerusalén en el día de hoy, usted piensa, pero eso, ¿cómo será? Allí están los enemigos de Israel, hay mucha gente allí, la ONU está allí. ¿Qué es la ONU para el Señor Jesucristo? ¿Qué son los enemigos de Israel para el Señor Jesucristo? Él es todopoderoso. Ahora, vamos a mirar nuestro segundo punto. Jesucristo viene en gloria como un poderoso guerrero. Sí, Señor. Jesucristo viene en gloria como un poderoso guerrero. Ahora, mire aquí, a grosso modo, lo que la Biblia dice acerca de la manifestación gloriosa de Cristo en su segunda venida. El cielo, el Hades y la tierra lo verán llegar. Sí, Señor. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Este es un acontecimiento que lo podrán ver los que están condenados en el Hades, los que estén en el cielo y todos los que estén en la tierra. Hay una mención aquí que dice, y los que le traspasaron. Las personas que traspasaron el cuerpo de Jesús hacen parte de un pueblo. Podríamos decir que fueron los romanos, que fueron los judíos, pero las personas que traspasaron, o sea, los que clavaron los pies de Jesús, las manos de Jesús, le pusieron la corona en la cabeza y perforaron su costado. Esas personas verán al Señor viniendo en las nubes. Cuando el Señor fue arrestado y fue llevado ante Caifás y ante Anás y Caifás, Él fue llevado. A esa hora de la madrugada ya lo habían golpeado. Estaba como el Señor, como Él mismo dijo, manso y humilde, con esa apariencia como de indefensión. Nadie lo defendía, todos lo atacaban, todos lo golpeaban. En ese momento, cuando a Jesús le preguntan, dinos, ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? Entonces Jesús dice, yo soy, y ustedes me verán viniendo en las nubes con poder y gloria. Imagínense, dice el texto bíblico que después que Jesús hizo esta gran afirmación, que es verdad, ellos se llenaron de ira. Y incluso el mismo sumo sacerdote lo golpeó en la cara, porque ellos no podían aceptarlo. Estaban completamente cegados. Ellos no podían aceptar que ese hombre que no tenía una corona, que había venido en total mansedumbre, era realmente el Hijo de Dios. Era realmente Dios hecho carne. Así que esas personas, esos, Anás, Caifás y todos los que estaban con ellos, lo verán. Pienso que se acordarán. Nosotros fuimos los que le pedimos a Pilato que lo crucificara. Nosotros lo abofeteamos, lo escupimos, lo azotamos, lo golpeamos. Y ahora Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. También dice la Biblia que los ángeles afirmaron que de la misma forma como se fue, así vendría. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 9, 10 y 11. Él fue alzado delante de los ojos de los discípulos. No es un truco, no es una ilusión. Los discípulos, aproximadamente más de 500 personas, lo vieron ascender frente a sus ojos. Vieron cuando le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. En el momento se juntan a ellos unos ángeles vestidos de blanco y les dicen, varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Porque es que ellos se quedaron mirando a ver qué más podían ver. Si podían tal vez mirarlo por una última vez. Tenían los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él
se iba. Entonces, tenemos aquí algunos datos. Por ejemplo, Él se va lentamente, viene lentamente. Creo que también había mucha luz, mucho estruendo. Pero vamos a ceñirnos a lo que dice el texto bíblico. Sin embargo, cuando Jesús les dijo a los discípulos cómo sería su segunda venida en gloria, Él les dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, un relámpago es luminoso, tiene mucha luz. Un relámpago es estruendoso. Pero ahora pensemos en un relámpago que va lentamente proyectándose desde donde sale el sol hasta el occidente. Esto es algo poderoso. Cualquier palabra, cualquier descripción que nosotros tratemos de hacer aquí se queda corto, comparando con lo que va a suceder ese día. Dice también la Biblia que ese será un día tenebroso, un día oscuro. El sol no va a dar el brillo, no dará luz, la luna tampoco, las estrellas caerán del cielo. Así que cuando el Señor venga, imagínense, el estruendo de los caballos, la luminosidad, la luz que emanará de toda esa gran manifestación celestial. Esto es algo que no se puede ocultar. La gente que esté acá, los que hayan quedado vivos después de todo lo que va a pasar en la gran tribulación, solamente podrán medio respirar. Se esconderán, dice el texto bíblico, pero aún así lo verán. Es algo que traspasará muros, cortezas, y todos lo verán. De la misma forma como el sol va en caravana, yo me imagino el sol así como caminando lentamente desde el momento en que lo vemos en el horizonte, allá en el oriente, va saliendo, se va levantando hasta que queda en un punto, el punto más alto. Después comienza como a declinar hasta que se oculta. No podemos decir si esta caravana, esta gran merkabá del Señor, en la que vienen todos los ángeles, los caballos, los santos, los ángeles, si esto vendrá a la velocidad del sol. Es posible, puede ser. Pero lo que sí es seguro es que el Señor viene de manera estruendosa y luminosa. Cuando Él venga, dice la Biblia que Él pondrá sus pies en el monte de los olivos que está al oriente de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente. Fíjese, hacia el oriente y hacia el occidente. Y se hará un valle muy grande. Y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Mire, qué cosa tan tremenda. Esto es un terremoto. Para que pueda darse este allanamiento en toda esa zona donde hay varias montañas, porque el monte de los olivos tiene varios picos, son varios montes. Para que esto pueda darse, tiene que ser algo como un terremoto muy grande, que se provocará en el momento en que el Señor ponga su pie en el monte, desde el mismo lugar donde Él ascendió. Dice también aquí que esta es la parte que más les gusta a aquellos que están esperando la venganza del Señor, porque el Señor también anuncia este tiempo como día de venganza. Lo dice el profeta Isaías capítulo 61, día de la venganza de Jehová. Hablando de toda la maravilla, de todo el poder y el esplendor con que el Señor se va a manifestar. ¿Por qué o para qué toda esta manifestación? Porque dice la Biblia que Él va a pisar a sus enemigos. Hay aquí algunas descripciones. Le dejo los textos bíblicos. Apocalipsis 19, Isaías 63, Zacarías capítulo 14. Y hay otros pasajes más, pero por lo menos aquí dice, en el momento en que el Señor Jesucristo venga, esto le va a dar risa.
pero va a pasar. Vi la bestia. Recuerde que Juan está narrando una visión del futuro. La bestia, que es el anticristo, y los reyes de la tierra, asociados al anticristo, con sus ejércitos, calculamos 200 millones de soldados, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco. O sea, ellos están rodeando a Israel por mar y tierra. Y cuando ven ese estruendo luminoso del Señor Jesucristo viniendo en las nubes, ellos entonces enfocan sus armas contra Jesús. Imagínese ese espectáculo. El hombre tratando de vencer a Dios. Dice la Biblia que la bestia será apresada y junto con ella el falso profeta. Y serán lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así dice la palabra de Dios. No podrán contra el Cordero. El Cordero los vencerá, dice el Señor. Hay una descripción aquí en Isaías 63 para que usted vea el gran poder de Dios. A él le preguntan, aquí hay una forma poética de hacer la pregunta: ¿por qué es rojo tu vestido? O brillantes, también dice la versión. ¿Y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Antiguamente las uvas eran exprimidas mediante la pisada. Las pisaban en una especie como de piscina y por un agujero iba saliendo el jugo. La cáscara se quedaba en la piscina y el jugo iba saliendo. Bueno, el Señor ilustra que Él pisará a sus enemigos. Y Él dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. O sea, las naciones, todas las naciones, muchas o la mayoría, digamos, estarán en contra del Señor Jesucristo. Dice el Señor: los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos. Qué tremendo. Hay una forma también, como nos dice aquí la palabra de Dios, cómo es que el Señor va a matar a todas estas personas. Suena fuerte, pero no hay otra forma de decirlo. Dice que la plaga con que el Señor, el arma con que el Señor va a herir a los enemigos de su pueblo, hará que la carne de ellos se corrompa estando ellos sobre sus pies. Dice: se consumirán sus ojos en las cuencas. ¡Qué tremendo! Y la lengua se les deshará en su boca, estando ellos de pie. Algunos dicen, no, que ese es un arma química, un arma biológica, etc. Esa es una bomba atómica, una bomba nuclear. Yo no creo que el Señor necesite de bombas atómicas o nucleares para hacer esto. Porque es que dice el apóstol Pablo que el Señor los matará con el espíritu de su boca y los destruirá con el resplandor de su venida. El solo resplandor de su venida los deshará, estando ellos armados de pie, listos para atacar al Señor. Dice también que habrá confusión porque cada uno se trabará contra su compañero y se levantarán el uno contra el otro. Ya el Señor hizo esto con el rey Ezequías. Un rey bárbaro vino contra él. Sennacherib vino para destruir a Judá y para destruir a Jerusalén. El rey Ezequías decidió confiar en el Señor, se postró delante del Señor y el Señor le dio la victoria. Todos esos soldados, más de 185,000 soldados, fueron muertos por el poder de Dios, sin levantar un solo arma. Entonces sí es posible que el Señor haga esto. Esto va a pasar, esto va a suceder. Pero hay algo más. Observe lo que dice aquí también la palabra de Dios. Dice que Él no viene solo. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, estos no son ángeles. Los ángeles son diferentes. Estos ejércitos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, les seguían en caballos. Para que aclaremos un poquito más lo que dice aquí Zacarías 14:5, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos sus santos. O sea, el Señor Jesucristo viene por su iglesia.
resucitarán los santos, resucitarán los que partieron con Cristo Jesús. Y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero volveremos con Él. Volveremos con Él. Y cuando Él aparezca, todos nosotros en caballos blancos, trate de imaginar esa escena. Armados con espadas para combatir el ejército del anticristo. Y el mismo Señor puede con ellos. Él solo puede con ellos. Después que el Señor atrape al anticristo, atrape al falso profeta, dice que los lanza vivos en el lago de fuego, sus cuerpos se desharán instantáneamente y quedarán sus almas ahí en condenación eterna. Esta es la segunda venida de Cristo en gloria. Y tenemos que agarrarnos del Señor. Hagamos esta oración todos juntos. Padre, gracias te damos. Gracias, Dios, por abrir nuestros ojos y darnos la capacidad de creer que lo que dice tu palabra se cumplirá tal como está escrito. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti. Señor, levanta, Señor, una iglesia santa, pura, limpia, sin arruga, sin mancha, Señor. Levanta, Señor, una iglesia llena de tu Espíritu Santo, una iglesia avivada, Señor, por tu Espíritu Santo. Una iglesia que viva conforme tú le has pedido. Esta es la iglesia, Señor, que tú esperas. Si alguno tiene dudas, dígale: Jesús de Nazaret, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a perseverar en ti, dígaselo de corazón. Jesús de Nazaret, yo creo lo que dice tu palabra. Perdona mis pecados y ayúdame a serte fiel. Yo quiero conocerte, Jesús de Nazaret, dígaselo. Yo quiero conocerte, Jesús de Nazaret. Yo necesito la salvación que tú provees a todos aquellos que creen en ti. Aunque yo no entienda, hoy confieso que creo en ti y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.